Tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros y gracias a Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano. Salomón, bienvenido, muchísimas gracias y por supuesto pues nuestra solidaridad con todos los militantes, con todos los candidatos de Movimiento Ciudadano por la tragedia sucedida ayer en Nuevo León y pues nuestra solidaridad también, claro, con los deudos de los muertos, con las víctimas, con todo el pueblo de Nuevo León y con todo el pueblo de México, porque son de estos sucesos que trascienden partidos políticos, que trascienden preferencias políticas, simpatías, repudios. Son momentos que todos lamentamos y son momentos en donde pues más nos tenemos que dar cuenta que todos somos mexicanos, ¿no? Y todos queremos que le vaya bien al país. Yo creo que lo dices muy bien. En efecto, para mí hoy es un día de duelo, de solidaridad, primeramente con los deudos, las familias que perdieron un ser querido, quienes todavía están en el hospital siendo atendidos y que están con esa preocupación, y por supuesto con mis compañeras y compañeros que la están viviendo. Y creo que lo dices muy bien, Juan, y hay que reiterarlo las veces que sea necesario, porque en las tragedias, en los desastres, se despierta lo mejor del ser humano, la empatía, la solidaridad, pero también la parte más fea, ¿no? Sí, pero eso me parece que es de los menos, ¿no? En estos momentos tan terribles, somos más los que nos solidarizamos, aunque como dices, no falta aquel que, bueno, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Que chacalea, ¿no? Hay que decirlo siempre, porque en efecto son los momentos en que nos damos cuenta que no es cierto que el 2 de junio alguien se va a ir. Aquí nos vamos a quedar todos, aquí nos vamos a seguir viendo a los ojos todas y todos. Aquí espero que podamos construir un mejor país y una mejor ciudad entre todas y todos. Así que hay que entendernos pues con diferencias, claro, que las diferencias pueden ser discutidas tan fuerte como sea necesario. Ojalá y pudiera ser sin groserías, sin adjetivos y que fuera con argumentos, pero aquí estamos todos. Y lo dices, Salón. Después del 2 de junio, quien gane las elecciones tendrá la enorme responsabilidad de gobernar o de representar al pueblo. Y quien no gane la enorme responsabilidad de ser una oposición, ahora sí que responsable, que abone a la vida política del país, que abone a la democracia. Y cómo ves, lo que dices es muy cierto. Fíjate que, Salón, yo he visto familias que se pelean, integrantes, amigos que se dejan de hablar, porque pues son de un partido político, simpatizantes de otro, y se dan las discusiones y las sobremesas se alteran. Y pues luego ves a los políticos de distintos partidos que andan compartiendo los bautizos, ahí están, se pelean las familias por asuntos de diferencias ideológicas, no tendría que ser, ¿no? Mira, una de las cosas que más me llevo después de estos 6 meses entre la precampaña y la campaña, es el gusto de darme cuenta a conciencia de que esa parte polarizadísima que se vive en las mesas de opinión, en las planas de los periódicos, en las cadenas de WhatsApp o en el Twitter, no está en la calle. Yo todos los días, casi todos los días traté de ir a una línea del metro, fui a mercados públicos, a las colonias, y la verdad es que la gente no está en esa de o son ustedes o somos nosotros, si yo te odio, si no estás con o con... ¿No? La gente está en su día a día, está en cómo voy a llevar el pan a la mesa, en si voy a tener seguridad en la calle, en si la banqueta es circulable o no, si la poda del árbol, está en su vida cotidiana. Bueno, en la calle sí, Salón. Yo sí los he visto en las cenas familiares, en las reuniones con amigos, en donde te digo, se dejan de hablar porque uno es simpatizante de una opción política y otro simpatizante de otra opción política, cuando pues pues qué bueno que se den las discusiones, los contrastes de ideas, se suben los ánimos, uno grita, está bien, pero ya dejarse de hablar. No estamos exentos, lo vives en tus cadenas de WhatsApp de amigos, uno opina una cosa, mandas un meme, mandas una cosa. Eso está bien. Pero insisto, el metro, la calle, la gente está en su día a día, claro, y en cómo vas a ayudarme a resolver los problemas que sí tengo y que son reales. Yo no veo esa confrontación. Mira, me ha pasado cantidad de veces
que la gente llega y me dice, oiga, lo vi en el debate, usted tiene las mejores propuestas, pero yo soy de Morena, pero a usted que Dios lo bendiga. Ayer estaba... Bueno, pero tú también eres monedita de oro. A todo el mundo le caes bien, Salomón. Oye, te lo agradezco, pero de eso verdad... no implica intención de voto, ¿eh? No, claro que no. Que les caes bien, nada más. No, pues claro que es... No. ¿Cómo vas en las encuestas, por cierto? Mira, bien, muy bien. Yo estoy muy contento, muy satisfecho. Una campaña que la basé en propuestas. Desde la primera vez que estuve contigo, que te entregué mi libro, que caminamos juntos Coyoacán, te decía, yo quería proponer respuestas ante los problemas que teníamos. Logré ir en eso, no empecé de manera anticipada, no colgué un solo pendón de plástico, ni arruiné la ciudad con tanta basura. Me siento muy satisfecho. En la última encuesta mía que vimos, voy bien, crecí. Y el dato que más me entusiasma, esto es antes del tercer debate, antes del 12 de mayo, del tercer debate de la Ciudad de México. Y es que el 35% de la gente aún no decidía su voto o estaba dispuesto a cambiarlo. O sea, todavía no deciden. Pues yo creo que la moneda está en una el aire. propuesta. Nos quedan unos 4 minutos más o menos, que vuela el tiempo. Sí. Pero hay una que me llama mucho la atención, Sí. que tiene que ver con un tema que me gusta muchísimo, que es el de los ríos en la Ciudad de México. Mira. Es una ciudad a la que llegaron los españoles pues buscando tierra, ¿no? Cruzaron muchísima agua para encontrar más agua y se encontraron agua y entonces la desecaron. Sí, Alonso García Bravo se llamaba un soldado al que Hernán Cortés puso ahí como urbanista. Y bueno, finalmente los ríos se fueron entubando, nos quedan 2 vivos únicamente, que son el Magdalena y el Viborillas. Sí, el Viborillas nada más en zona rural, pero tú quieres rescatar uno que se llama el río Becerra, que corre donde está justo el viaducto río Becerra, que luego es La Piedad, el río La Piedad. Sí. Y yo te pregunto 2 cosas. 1, ¿cómo lo piensan hacer? Porque pues ahí ves dónde va el desagüe, a dónde van a canalizar el desagüe. Y 2, es algo así como let's make Tenochtitlan great again, así como la frase de Donald Trump. A ver, yo lo que creo es que nos tenemos que atrever a pensar diferente, si queremos tener una ciudad diferente. Estos días son muy buenos para hablar de este tema porque nos estamos muriendo de calor. Y tenemos que pensar en que el cambio climático ya llegó para quedarse y las ciudades tienen que replantearse en términos de las islas de calor. Segundo, en efecto, haber cerrado los ríos fue contra natura. Sí. Y las ciudades en el mundo las están reabriendo. París en este momento está limpiando el Sena para las Olimpiadas. Que nunca se entubó, siempre ha Nunca corrido. se entubó, pero era un río que no se podía nadar. Ahora van a hacer competencias de nado en el río Sena. Chicago tenía un río completamente muerto, se cambió la dirección, se limpió y hoy es uno de los paseos arquitectónicos más importantes del mundo. El río de la Piedad, con un buen plan maestro, claro que se puede reabrir. El drenaje, a ver. A ver, es que tienes que empezar desde el poniente y la irrigación que da a ese río, los drenajes que hoy están conectados a ese río, para cambiarlos completamente. Tienes que poner humedales en algunas de las zonas poniente, una planta de tratamiento antes de llegar a donde empieces la apertura del río, que yo sugiero que una primera etapa puede ser entre Insurgentes y Velódromo, son 8 kilómetros, 300 metros, se da perfectamente y ahí van las ventajas. Reabrir ríos significa recuperar el ciclo de agua. Y en ese sentido, en una ciudad que trae una crisis profunda de agua, el ciclo te da para poder abastecer y para poder recargar el acuífero. Segundo, las islas de calor que ya mencionaba, cuando tú quitas asfalto y lo que tienes es agua o vegetación, pues en lugar de refractar calor, pues lo que haces es absorberlo. Y tercero, embelleces la ciudad. Yo digo, que alguien se imagine, tu bisabuelo nos lo agradecería que estuviéramos hasta discutiendo. No, él los entubó los ríos. Bueno, pero era una mala idea. Pero el desierto de los leones lo tenemos gracias a él, ¿no? Bueno. Los viveros. Miguel Ángel de Quevedo. Pero hoy en día es algo que se tiene que hacer y nos tenemos que atrever a hacerlo y va a llegar antes que tarde. Sí. Creo además que tenemos que pensar en la siguiente generación, no solo en la siguiente elección,
Y para eso, si queremos ser una ciudad diferente, si queremos tener agua, si queremos hacer una ciudad sostenible, necesitamos atrevernos a hacer cosas diferentes. Y uno de los asuntos que tenemos que plantear con toda seriedad es a través de un plan maestro, con toda seriedad, con el presupuesto necesario, reabrir el río de la Piedad y plantear la posibilidad de apertura de otros ríos. Sí se puede, hay canales que se pueden reabrir por lo menos parcialmente. Imagínate esta ciudad si tú vives en la Nápoles, en la del Valle, en la Condesa, en la Roma, en la Doctores, en la Buenos Aires, y a 100 metros caminando tienes un río, un parque lineal para ir a correr, para hacer picnic, para caminar. ¿No sería una ciudad muchísimo más bella que la que tenemos? No, y además sí sería, y además las implicaciones de llevar a cabo este desarrollo hablaría sobre crear humedales, en fin. Exacto. Salomón, nos cae la pausa. Te dejo un abrazo y nos escuchamos pronto. Te lo agradezco y nada más termino diciendo lo siguiente. Si Volvemos. todos votamos... Ya.